Gracias. Bueno, prueba de correlación por rango de Spearman. En realidad hay varias pruebas de suma de rangos. Entonces, en este caso, es por rango de Spearman, porque hay otros que, bueno, esto ya no lo hacemos, pero ya no lo he dejado acá, de Human-Winey, pero solamente nos piden de Spearman nada más. Ya. Esta definición de correlación es la misma que aparece en la regresión lineal, esta. La regresión es una técnica utilizada para inferir datos a partir de otros y hallar una respuesta de lo que puede suceder. Se pueden encontrar varios tipos de regresión, por ejemplo, regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, puede ser regresión cuadrática, regresión cúbica, regresión exponencial, regresión logística, hay otras, ¿no? Entonces, y siempre vamos a tener un coeficiente de determinación y sabemos que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación es la correlación, ¿de acuerdo? Correlación. Expresa grado de asociación entre dos variables. Una independiente, si hablamos de lineal simple, una independiente y una dependiente, según el sentido de la relación de estas en términos de aumento o disminución, claro. Entonces, podría ser, a ver si tengo, podría ser, digamos, que la pendiente de la recta sea positiva o negativa, ¿no? Se clasifican en lineal o curvilínea, según la nube de puntos que se condensa en torno a la línea o a la curva. Bueno, si es que es la curva podría ser una cuadrática o una cúbica. Positiva o directa, cuando al aumentar una variable aumenta la otra, ¿no? O para una recta, digamos, que tiene pendiente positiva. Negativa o inversa cuando al crecer una variable. Es decir, la correlación puede ser positiva o puede ser negativa, ¿de acuerdo? A eso se refiere, aunque siempre en los reportes que ustedes han hecho en las correlaciones simples, o mejor dicho, en las regresiones simples, la correlación siempre ha salido positiva. Positiva, pero no quiere decir que no puede ser negativa. Sí, negativa, simplemente que en el reporte del SPSS siempre está saliendo positiva, porque, digamos, así está determinado, pero realmente la correlación tiene el signo de la pendiente de la recta, ¿de acuerdo? El signo de la pendiente de la recta. El coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, ese siempre es positivo. Negativa o inversa, cuando al crecer una variable, la otra decrece, y viceversa, ¿no? Nula, cuando no existe ninguna relación y la nube de puntos está distribuida al azar, ¿no? A veces hemos tenido ya en las exposiciones correlaciones bastante bajas, entonces ahí no hay un grado de asociación entre las dos variables. Se dice que no están correlacionadas cuando ese grado de asociación es bastante bajo. Funcional, si existe una función como tal que todos los valores de la nube de puntos se satisfacen. Bueno, coeficiente de correlación estadístico que cuantifica la correlación. Su valor es entre -1 y 1 de la correlación. Por eso decía, puede tomar un valor positivo o negativo. Coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación. Bueno, yo siempre mencionaba primero coeficiente de determinación y la raíz cuadrada era el coeficiente de correlación, ¿no? La correlación. Entonces, pero siempre la correlación llevando el signo de la pendiente de la recta. Ahora, precisamente vamos aquí a introducir el rho de Spearman, utilizado para designar la correlación de Spearman. O sea, este es otro tipo de correlación, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo vamos a usar? Ese es el tema. ¿Cuándo utilizar la prueba de correlación de rangos de Spearman? El coeficiente de correlación
mide el grado de asociación entre dos variables, pero no mira el nivel de acuerdo o concordancia entre dos variables. O sea, si yo tengo, no mide por decir, estamos hablando de la regresión, ¿no? No comparas la calidad de servicio en un momento, por decir del tiempo, y la calidad de servicio en otro momento. O sea, es que eso no lo vas a relacionar, ¿no? No te sirve la correlación ahí. O sea, siempre mide el grado de asociación entre dos cantidades, entre dos variables diferentes, como la calidad de servicio con la satisfacción del cliente, así como ustedes han trabajado, ¿no? Han hecho diversas regresiones y han hecho regresiones simples y cada una ha tenido un coeficiente de determinación y también su coeficiente de correlación, ¿no? La raíz cuadrada del R cuadrado. Entonces, o sea, entre dos variables. Dice, si los instrumentos de medida miden sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro, la correlación puede ser 1 y su concordancia nula, o sea, puede ser nula. No puede que no haya correlación, ¿no?, entre dos variables, ¿no? El coeficiente de correlación de Spearman. Ahora sí estamos con coeficiente de correlación de Spearman. Se utiliza cuando los datos presentan valores extremos, ya que dichos valores afectan mucho el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? La correlación que ustedes han estado determinando, ¿no?, de sus variables, al relacionar sus variables, calidad de servicio con satisfacción del cliente, la innovación con la calidad con la satisfacción del cliente y así, ¿no? Entonces ustedes han estado determinando diferentes correlaciones. Algunas han sido más intensas en algunos casos que otras, ¿no? Más intensas quiero decir más cerca a 1 o a -1, según la pendiente. Ya. Pueden afectar mucho. Es que a veces también hay valores muy altos o muy bajos. Eso también lo mide la desviación estándar, acuérdense, ¿no? Una desviación estándar alta significa que hay mucha variabilidad de los datos. O ante distribuciones no normales. Generalmente para la regresión se requiere que las variables sigan una distribución normal, o sea, esos valores formen una campana, ¿no? Pero bueno, esa prueba no la hemos tocado. Ya, no está afectada por los cambios en las unidades de medida acá. Coeficiente de correlación de rango de Spearman. Me parece ingenioso este tipo de pruebas, porque hay varias que hacen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, que arreglan un poco los datos y luego calculan un coeficiente, que en este caso sería también una correlación. O sea, se trata de acomodar los datos realmente para luego calcular una correlación normal, como lo sabemos hacer. Entonces, este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos números de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Bueno, son numeritos, ¿eh? Existen dos métodos para calcular el coeficiente de correlación de los rangos. Uno señalado por Spearman y otro por Kendall. Bueno, el de Spearman. El de Kendall, bueno, acá no lo he puesto, ¿no? Pero son similares, no difiere mucho, como el de Mann-Windey también, ¿no? La U de Mann-Windey. Ya. El R de Spearman, o la Rho de Spearman, llamado también Rho de Spearman, es más fácil de calcular que el de Kendall. Bueno, la verdad es que no veo dificultades en este tipo de métodos. Son bastante fáciles. Bueno, este sería R Rho de Spearman. Esta es una S. Esta sería, anoten la formulita, pero mejor anótenlo así, porque acá está multiplicada la N. ¿De acuerdo?
R es igual a 1. Recuerden que esta es la misma, pero multiplicado por n. Entonces, yo también voy a anotar. Y tenemos, ya lo tengo por acá. Entonces, sería 1 menos 6, sumatoria de d sub i al cuadrado. Estas son diferencias. Y esas diferencias al cuadrado. Es diferencias entre los rangos de x e y. Vamos a ver cuáles son los rangos, ¿no? Sobre n al cubo menos n. O sea, n es, digamos, el tamaño de la muestra. Los valores de los rangos se colocan según el orden numérico de los datos de la variable. Por ejemplo, si tenemos las siguientes variables. Talla y peso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Lo que queremos es calcular el arroz de Spearman. Es el coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos talla 1.68, digamos que esté en centímetros, 1.89, 1.75, 1.56, 1.48. Ya. Entre damas y varones. Bueno, de 5 estudiantes, por decir. Y el peso 68, 70, en kilogramos 80, 45, 48 kilogramos. O sea, es convertir, así haya más elementos, lo que debemos es escribir, mejor dicho, si ya solamente nos fijamos en la talla, vamos enumerando en la misma posición de menor a mayor, desde 1. Por ejemplo, el menor es 1.48, en esa posición le coloco 1. El que le sigue en número es 1.56, le pongo 2. El que le sigue es 1.68, de menor a mayor, le pongo 3. El que le sigue es 1.75, le pongo 4 en esa posición. Y el último, 5, es más grande. E igual acá, tanto para el peso. ¿De acuerdo? Al menor, entonces, que es 45, le coloco 1. Al que le sigue 48, le coloco 2. Al que le sigue en número 68 le coloco 3, a 70 en esa posición coloco 4 y a 80 coloco 5. ¿Se entiende, Jordan? Sí, doctora. Ya, un minutito que voy a enchufar mi lápiz. Ya, ahora sí. Y claro, si esto lo corremos como una regresión, claro, si la talla, digamos, influye en el peso, lo que sale precisamente es la arroz de Spearman. Si lo hacemos, digamos, pero si igual lo calculamos con la formulita que tenemos acá, ¿no? Esta formulita, si ustedes lo copian, por favor, 1 menos 6, sumatoria de sub i al cuadrado sobre n al cubo menos n. Entonces, tenemos así. Sería, primero de sub i, las diferencias salen de aquí. 3 menos 3, acá están todas las diferencias. Son los mismos números, pero con diferencias, ¿de acuerdo? 3 menos 3, 5 menos 4, 4 menos 5, 2 menos 1, 1 menos 2. ¿De acuerdo? Esas serían las diferencias de sub i. Y el resultado al cuadrado sería acá. 3 menos 3, 0. Al cuadrado, 0. 5 menos 4, 1. Al cuadrado, 1. 4 menos 5 menos 1. Al cuadrado, 1. 2 menos 1, 1. Al cuadrado, 1. 1 menos 2 menos 1. Al cuadrado, 1. Entonces,
la sumatoria de las d sub i al cuadrado o la sumatoria de las diferencias, según nos dice acá, ¿no? Entonces acá tenemos que reemplazarlo, que sería 4. ¿De acuerdo? Toda esta sumatoria sería 4. Entonces nos queda, calcula Jordan, 1 menos 6 por 4. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Cuántos? El tamaño de nuestra muestra, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me dejo entender, Jordan? Entonces sería 1 menos 6 por 4 sobre 5 al cubo menos 5. ¿Cuánto salió, Jordan? ¿Entendiste, Jordan? Sí, 6 por... un momento, por favor. Sí, por favor, sí. ¿0.8? Ya, perfecto, Jordan. 0.8, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo acá también. Lo había realizado con... Entonces sería 1 menos 6 por 4. El 4 que es la suma de las d sub i al cuadrado, ¿de acuerdo? Sumatoria. Entonces, sobre 5 al cubo menos 5. Entonces salía, esto sale 0.2 y 1 menos 0.2, 0.8. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la correlación. Ahora que la interpretación. En la muestra observada, los valores de detalle y peso tienen una correlación entre fuerte y perfecta. O sea, por lo mismo que es alta, se interpreta de la misma forma que la correlación de Pearson. La que hallamos en las regresiones simples son correlaciones de Pearson. Este es Rhodes-Spearman. Lo que se traduce que en la medida que aumentan los valores de la talla, aumentan los del peso y viceversa. Bueno, en este caso, olvídense del viceversa. Lo voy a tener que cambiar. Solamente estamos relacionando talla con, en ese sentido, talla y peso. Ya. Entonces, si nosotros queremos esos valores hallados, digamos, que son los numeritos 1, 2, 3, 5, 4, 2, 1, 5, 4, 3, sabemos de dónde sale. Sabemos esto, observen aquí. Estaba en el PDF, ¿no? Estos valores, si uno lo resuelve como con la regresión, o sea, donde talla es independiente y peso dependiente, entonces tenemos lo siguiente. Ahí están los valores, ¿eh? De la variable 1, digamos, ya vamos a ponerle talla. Un ejemplo pequeñito nada más, ¿no? Talla X, por eso yo lo estoy poniendo así. Peso Y, ya está. Entonces, la talla influye en el peso Y, digamos. Escala, y vamos a ver la correlación, en este caso, analizar correlación. Mira, estoy haciendo una, ya, yo lo estoy calculando como una regresión, pero igual me sale la correlación. No tengo problemas, ya está. Y miren la correlación, 0.8. O sea que sería el R, ¿no? ¿De acuerdo, Jordan? Porque eso era, ese valor hallado es este de acá. Pero claro, ahí ya la data está trabajada, pues, pero es la R de Spearman realmente. ¿De acuerdo? Pero es un ejemplo pequeño para calcular. A ver, calculemos. Las tablitas que les he dado, les he mandado. Con Excel, calculemos en el Excel. A ver. Hagamos lo mismo, pero en un Excel. Con los datos que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Ya. Yo voy a leer. A ver, déjenme abrir un archivo Excel. ¿Se entendió, Jordan, no? Algo pequeñito, ¿no? Entonces, vamos por acá. Archivo Excel, cualquiera. Bueno, por acá. ¿Saben qué hace un poquito? Cuando hace un poquito de calor, se pone un poco lenta la máquina.
Ya. Creo que lo voy a copiar. Les mando el... Por este estoy con un libro. Mejor les mando el problemita a su... No lo quiero copiar, pues. Me va a salir un poquito... El caso, ¿de acuerdo? Ya. A ver, para el grupo. ¿Salió completo, Jordan? A ver, fíjate. El Excel, sí, profesor. No, lo que les he mandado. Dice, ilustremos el uso del coeficiente de correlación por rango de Spearman. ¿De acuerdo? Una empresa desea determinar si las personas que prometían el más alto potencial al momento de ser contratadas resultaron tener el registro de mayores ventas. Para investigarlo, el director de recursos humanos revisó los registros originales de las entrevistas de trabajo, expediente académico y cartas de recomendación de 10 miembros de la fuerza de ventas. Después de la revisión, el director clasificó a las 10 personas con base en su potencial de éxito en el momento de ser contratadas y asignó el rango 1 a la persona que tuvo el mayor potencial. ¿De acuerdo? Entonces acá en la tabla ustedes pueden ver ahí, en este caso, les he mandado 2 tablitas, ¿cierto, Jordan? Ya, pero yo tengo que... Ya. Entonces, tenemos 2 rankings. Ya dice, a la que tuvo el mayor potencial. A continuación se recabaron los datos de las ventas reales de cada vendedor durante sus primeros 2 años de empleo. Sobre la base de los registros de ventas reales se obtuvo una segunda calificación de los 10 sujetos con base en el desempeño en las ventas. En la tabla 19 y 16, que es la primera tabla, se presentan los rangos basados en el potencial y en el desempeño real, ranking o potential, y sería el primero, y en el desempeño real, salesperson. En la tercera columna se listan las ventas de 2 años y en la cuarta columna de rango en base a las ventas. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer, voy a copiar, digamos, lo que dice, a ver, el ranking potencial, ese ya prácticamente está enumerado de ranking potencial, ¿de acuerdo? Entonces tenemos, o sea, ranking potencial. Puede ver, Jordan, ¿no? Ya. Ya, el ranking potencial. Vamos a hacerlo. Y copio los datos tal y cual. Y acá tengo las... cuando es la primera vez que voy a colocar algo en una hoja nueva, entonces demora un poquito, pero después se vuelve rapidísimo. No llegué a enchufar. Ya. Ya, lo voy a hacer así. Bueno, como son datos, 2, 4. Díctame, Jordan, tú tienes la tablita. 2, 4, 7, 1. ¿Cierto, Jordan? 6, 3, Profesor, está aquí en mi computadora. 10. No, le he enviado las tablitas al WhatsApp. 8, 5. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la tablita acá. Y luego tengo
bueno, esos serían los años, pero lo que quiero es el ranking acorde a los 2 años de ventas, ¿de acuerdo? Ya, que ya está, digamos, en realidad ya aquí se ha enumerado del 1 al 10. Ya, digamos, en el caso anterior teníamos las tallas y los pesos, digamos, reales, pero luego ya le dimos la escala del 1 al 5, ¿de acuerdo? En este caso, digamos, ya nos dan una escala ya del 1 al 10, según el rendimiento potencial, que es la primera variable, el ranking potencial, ¿no? Y en el desempeño real de cada vendedor también nos dan ya de 1 a 10, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, Jordan? Entonces acá tengo las personas A, B, C, D, E, F, G, H y J, ¿de acuerdo? Y acá tengo, bueno, estos son ventas. Se han enumerado realmente las ventas, ¿no? Las ventas, ya vamos con las ventas. De 2 años, ¿no? Ventas. Estas son las ventas. Ventas en 2 años. 2 años. Ya, vamos a ver. Ya, 400, vamos a ver. 400, 360. ¿Puede ver esa tabla en la que he enviado en el WhatsApp, Jordan? 295, 280. La tabla no la enviaron a WhatsApp, solo he enviado el texto del problema. Oh, sí le he enviado. A lo mejor le he enviado a otro WhatsApp. Está Ya, 350 igual lo estoy copiando. 200, 260, 220 y 385. En este caso, digamos, disculpen, me falta un dato, ¿no? 400, 360, 300 sería acá. Entonces yo voy a, ahí, disculpen, voy a colocar acá, y aquí coloco los 300 que me está faltando. Ya. Entonces, el ranking potencial ya, digamos, está, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, las ventas son las que faltarían, digamos, enumerar. El ranking potencial está, digamos, el mayor está enumerado con 1. El mayor ranking potencial es lo que me dice, ¿no? La lectura. Entonces, dice, se asignó el rango de 1 a la persona que tuvo el mayor potencial. ¿De acuerdo, Jordan? Según lo que está. El mayor potencial. O sea, ya es un dato. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, que el que tiene 10 tiene menor potencial. ¿De acuerdo, Jordan? Ya, eso dice ya el problema. Entonces, ahora, este dato, digamos que estas como que ya están codificados, ya viene así. Ahora vamos a codificar las ventas de los 2 años. Entonces, si aquí se hizo de mayor, digamos, el mayor es 1, acá también debemos colocar que el mayor es 1, y así en forma descendente vamos subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el mayor acá? 400, ¿de acuerdo? Entonces sería como el ranking también, pero de las ventas, ¿de acuerdo? Ranking, ventas. ¿Me dejo entender, Jordan? Sí, profesora. Todo depende del ejemplo de referencia que te hayan dado en el ejercicio, ¿no? Y también de cómo te den el problema, ¿de acuerdo? Si ya te dicen que de esa forma, que el mayor, digamos, el mayor potencial se codifica con 1,
y se supone que el menor potencial se codifica con 10, ¿de acuerdo? Con el más alto. En este caso que hay 10 vendedores, digamos. Entonces, acá debemos seguir esa misma lógica para el siguiente. Entonces tenemos, el mayor tendría 1 acá, ¿de acuerdo? El mayor tendría 1, el que le sigue, ustedes me tienen que decir que le sigue 385, ¿cierto? 2. El que le sigue en número Jordan 360. sería 3. El que le Sí. sigue Luego 350. sería 4. El que le sigue Luego vendría 300 con 5. sería 5, ¿de acuerdo? El que le sigue 295. 6 sería entonces. El que le sigue 280. 7 sería. El que le sigue 260. 8. 220 y finalmente 200. Ya, 9 y 10, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí, digamos, vamos a centrarlo. Claro. Y vamos a hacer la tablita también. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo más grande acá para que... Ya, bueno, dejé las... Ya, esta no voy a dejar espacio ahí. Solamente en la anterior. Ya. Ahora lo que debemos hacer son las diferencias. ¿De acuerdo? O sea, 2 menos 1. ¿Me dejo entender, Jordan? Las diferencias, las de su i. Las de su i. Diferencias. Sería, esto ya lo utilizamos como los códigos y hacemos las diferencias. Voy a colocar así, 2 menos 1, como teníamos en el otro caso. 4 menos 3, ¿cierto, verdad? Sí, 4 menos 3, 7 menos 5. 7 menos 5. Siguiente, 1 menos 6. Siguiente, 6 menos 7. 6 menos 7. Siguiente, 3 menos 4. 3 menos 4. Siguiente, 10 menos 10. Siguiente, 9 menos 8. Siguiente, 8 menos 9. Ya, esas serían, me falta una más, ¿no? Siguiente, 5 menos 2. Ya está. Entonces, voy a hacer mi cuadrito acá de... Creo que es suficiente con 2, pero bueno. Y ahora al cuadrado, ¿no? Esas diferencias. Medita, por favor, al cuadrado, Jordan. Ya, profesor. Ya, a ver, déjame crearlo, ese símbolo al cuadrado. En el Paint nada más voy a crear. Está bien. Lo puedo, para poder colocarlo como debe ser, ¿no? ¿De acuerdo? No importa sobre eso. Entonces tendría así, de su i, esto incluso más chiquito. Ya. Y luego tengo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, y eso lo pego en el Excel. Más chiquitito. Bueno, dejémoslo ahí. Ya, entonces al cuadrado sería
1, ¿de acuerdo? Al cuadrado, 1. 1, Al cuadrado, 4, 4. 7 menos 5, al cuadrado, 4. Al 20, cuadrado, 25. 25. Sí. 25. Al cuadrado, 1, al cuadrado, 1, 0, 0, 1, 1. 1 y 3. Y 9, digo. Ya, aquí le puse el punto, ¿no? Ya. 9. Ya, ahora sí a sumar. Recuerda que la suma hay que reemplazarla, ¿no? ¿Cuántos te sale en la suma, Jordan? A ver. Me sale 44. 44, ya. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar en la formulita. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto tenemos en n? ¿Cuánto? 10, ¿de acuerdo? N10. 10 al cubo menos 10 sería en el denominador, ¿no? ¿Cierto, Jordan? Ya. Esto sería acá. 6 por 44, era, ¿no? 44, y acá sería 10 al cubo menos 10. A ver, ¿cuánto te sale, Jordan? Aquí si te sale igual que la formulita acá. Profesor, pero depende, pues. Si es que lo redondeamos a 12, la fracción. ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale? A ver, me sale 0,73. Si es que redondeo a dos decimales la fracción. Ya, ya, lo dejamos ahí, con 0,73. ¿De acuerdo? Ya, entonces veamos así, correlación basada en rangos es 0,73, ¿de acuerdo? Entonces, ya, voy a colocarlo mejor así. Ya, la correlación basada en rangos es 0,73. Vamos a ver qué nos sale en el SPSS, ¿de acuerdo? Ya. A ver, lo pasamos al SPSS. Pero mejor lo copio, ¿no? Ya, voy a guardar esto antes de que se pierda. Y lo voy a poner en el escritorio, puede ser, para cogerlo de ahí. Entonces, correlación de rangos de espuma. Ya, a ver, voy a colocar, voy a copiar este y el ranking de ventas. Bueno, fila por fila, ya está. Lo voy a colocar en la... Aquí ya no sé, ya no importa que tenga otra variable con 10 elementos, no importa si aquí, porque ya trabajé con esas. Menos mal que no son decimales, así que el copy-paste es directo. Y esto es así. Vamos a ver qué sale acá, ¿no?
Ya, entonces esto sería el ranking potencial, ¿de acuerdo? Vamos a poner así, rank potencial, y el otro son ventas, el rank de ventas, ¿no? Ranking de ventas. Rank de ventas. Sales, ¿no? Ya está. Escala, escala. Vamos a ver, escala, escala. Y luego vamos a ver. Ya, todo está con comas aquí. Tenemos 10 elementos. A ver, vamos a hacer la correlación. Bueno, lo estoy haciendo dentro de la regresión. A ver. Lineales. Y bueno, retiro estas variables. Ya he usado. Retiro. Y vamos con... Ya, el ranking potencial era la independiente y las ventas. Vamos a aceptar. Punto 733. ¿Viste? ¿Puedes ver aquí, Jordan, la correlación? O sea, Sí, al transformar las variables y luego hallar la Rhodes-Spearman, en realidad lo que tenemos es la correlación ya de las nuevas variables, ¿cierto? ¿Está claro eso, Jordan? ¿podría repetir una vez más, por favor? O sea, al transformar nuestras variables iniciales, los valores de las variables iniciales, haciendo las diferencias y elevando al cuadrado, y hallando este es la Rhodes-Spearman. Pero se supone que desde que empieza, ¿no?, el proceso, lo que queremos hallar es la correlación de Spearman. Pero finalmente, cuando se transforman las variables y nosotros corremos, digamos, hallamos una correlación de Pearson, porque esa es la que siempre hemos estado encontrando antes de este tema, cuando decíamos que la correlación era la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Entonces, al transformar las variables iniciales, que en este caso lo de venta lo transformamos de esta forma, y corremos o hallamos la correlación entre estas dos variables, es una correlación de Pearson. Claro, lo que decía es que si yo cojo directamente estas dos filas como lo he hecho, pero esta columna, digo, está transformada. No es la columna, no es la data inicial, está transformada, me dejo entender. Pero ya con la data transformada puedo hacer una correlación como ya hemos venido haciendo. Normal. Entonces, pero como realmente los datos, esto está transformado, entonces yo tengo que decir que estoy haciendo una correlación, pero una correlación de Spearman, ¿de acuerdo? Una correlación de Spearman. Y esa correlación de Spearman es 0.73, que es también alta. Se interpreta igual que la correlación, también es alta. Entonces dice, indica una correlación positiva entre los rangos basada en el potencial y los rangos en función del desempeño, ¿no? Ya. Bueno, de esa forma, digamos, podemos tener datos, lo que sea, ¿no? Podemos tener 100, 200 datos y podemos hallar la correlación de Spearman.